Aquí seguimos, abrimos la sección de El Mundo en Guerra. Tenemos con nosotros a Bruno Navarro, experto en seguridad y en política de seguridad internacional. Señor Navarro, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Bueno, me gustaría que viéramos una propuesta, una pregunta que ha registrado en el Congreso de los Diputados la diputada del Partido Socialista, Zaida Cantero, en la que formula las siguientes cuestiones, entiendo yo que es a la ministra de Defensa, a quien exige que se las devuelva por escrito. Pregunta: ¿se está realizando en época de Cuaresma misa en alguna unidad, centro, organismo, base, acuartelamiento e instalación de las Fuerzas Armadas y más concretamente en la Armada? Prosigue la señora Cantero, otra pregunta que formula: ¿se ha dado orden de no servir nada, en mayúscula, de carne en las comidas de las unidades, centros, organismos, instalaciones de las Fuerzas Armadas y más concretamente en la Armada? Y prosigue también la señora Cantero: ¿considera adecuado que en las unidades, centros, organismos, bases, acuartelamientos, etcétera, etcétera, se fomenten actos litúrgicos de las diferentes religiones en lugar de ser respetuosos con el aspecto aconfesional del Estado? Bueno, señor Navarro, antes de nada, ¿cuál es el papel de la religión católica, me gustaría saber, de la figura de Dios, digamos, dentro de las Fuerzas Armadas? ¿Es meramente testimonial? ¿Está reservada a la esfera privada de cada miembro del Ejército? ¿O por el contrario es algo de más relevancia, digamos? Pues es esto último, no queda en el aspecto privado, que también, sino en el aspecto institucional. Hay varios aspectos aquí. El primero sería la Constitución, el artículo 16, que dice que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española. Por lo tanto, la sociedad española, si hoy por hoy es mayoritariamente cristiana, ya veremos dentro de unas décadas. Si tenemos que poner imanes en vez de sacerdotes en los cuarteles, pero hoy por hoy la sociedad es mayoritariamente cristiana, entonces habrá que tenerla en cuenta y habrá que tener en cuenta. ¿Cómo se tiene en cuenta? Pues tal como están haciendo los ejércitos y cualquier otra administración del Estado que pueda hacerlo. Se tiene en cuenta, no define cómo, ya veremos cómo. Y además añade que se mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Es decir, ya establece que no todas las confesiones tienen la misma importancia en España, porque reconoce que hay una mayoría de ciudadanos españoles que son y se sienten y se declaran católicos, y por lo tanto hay que tener una relación especial, un trato especial con la Iglesia Católica, y por lo tanto también en los ejércitos. Por lo tanto no es de ámbito privado, ¿no? ¿Y cómo se traduce eso? Pues se traduce, que es lo que preguntabas, en el SERFAS, el Servicio Religioso de las Fuerzas Armadas, que es el que proporciona a los capellanes castrenses a las unidades, las capillas en los acuartelamientos donde se celebran las misas, los actos militares donde hay momentos, de orientación religiosa, momentos religiosos, como puede ser el homenaje a los caídos, donde el pater tiene un papel singular, donde hay un canto un canto religioso, etcétera. Las procesiones escoltadas por militares, la más conocida quizás de ellas es la del Cristo de Mena o de la Buena Muerte por parte de legionarios, o las patronas y patronos de las distintas unidades y cuerpos que son mantenidas y que se hacen unas celebraciones específicas sobre ello, y un largo etcétera, ¿no? Pero todo esto está regulado por la Orden Ministerial 100/1994, que regula perfectamente cómo se tienen que hacer estas celebraciones de carácter religioso, y añade con tradicional participación castrense. Y creo que lo importante aquí es, primero, lo que hemos dicho, de que la Constitución ya refleja que el sentir mayoritario del pueblo español es cristiano y por lo tanto católico, y por lo tanto hay que tener un trato especial, pero también las tradiciones, porque de esto se trata al final, porque no hay que creer para participar en un acto castrense tradicional con alguna denotación o connotación cristiana, no hay que creer, es una tradición, se crea o no, y mayoritariamente los militares nunca han puesto ninguna pega en participar en este tipo de actos. Y Bruno, esta relación que nos cuentas de los militares, de las Fuerzas Armadas con la religión, con Dios, ¿ha causado en algún momento que tú sepas algún problema, alguna protesta por parte de algún militar? Generalmente no. Primero porque hemos dicho que todos lo entienden, casi todos lo entienden como que es una cuestión de tradiciones, y cuando alguien, un familiar, un amigo, un compañero fallece y vamos al funeral, entramos en el funeral, la mayoría de nosotros, se crea o no se crea, es decir, los que creen, para los creyentes tiene una mayor relevancia y trascendencia religiosa, y para los que no creen tiene otros objetivos el acudir a esa misa, y no pasa nada. En el ejército ocurre lo mismo, y por eso nunca pasa nada, salvo muy de vez en cuando algún acto minoritario, individual y excepcional, que hay que tener en cuenta que es tan minoritario y excepcional porque no es obligatorio. Esto hay que tenerlo en cuenta. No es obligatorio participar en una misa militar, no es obligatorio portar al Cristo de la Buena Muerte, no es obligatorio. Es decir, si hay alguien que le causa algún tipo de contradicción con sus creencias,
se echa a un lado y no tiene que partir. Y Bruno, ¿qué te parecen las preguntas que ha presentado para que sean contestadas por escrito? Entiendo que por la ministra de Defensa. Pues como alguien me dijo, cuánta rabia contenida en un solo ser. Es tremendo, ¿no? Esas preguntas son lamentables. Merecerían, a uno le darían ganas de que no fueran respondidas, no simplemente hacer silencio, pero no, deben responderse de una forma clara, directa y sin pedir perdón, porque no se debe pedir perdón ni andar como muchas veces hacen estas respuestas, ¿no? La respuesta debe ser clara, contundente y explicando, como estamos haciendo aquí, sería deseable que se explicara de esta forma y enseñando a la que no sabe. Entonces vamos a ver, algunas de las preguntas, por ejemplo, en lo de la cuaresma. ¿Se está obligando, hay alguna circular de no dar carne o relacionado con los oficios, la ingesta de carne, el fomento de actos litúrgicos? ¿Qué nos puede decir? ¿Sabe alguna de las respuestas que ha hecho la señora? Sí, es que son muy sencillas. Primero, la misa en cuaresma en las UCOs. Pues sí, claro que se hacen misas a diario en los acuartelamientos donde hay una capilla y un pater, porque los sacerdotes suelen dar misa a diario. Luego, acudan o no militares a ellas, que siempre en un acto voluntario, los pater en sus capillas hacen misa a diario, no solamente en cuaresma. Después habla de la carne en cuaresma. Primero, no es así. No hay ninguna base en el ordenamiento militar donde no se consuma carne en cuaresma. La abstinencia es en los miércoles de ceniza, o sea, el miércoles de ceniza, los viernes de cuaresma y el viernes santo exclusivamente. Esa es la abstinencia de carne. Y generalmente, y esto depende de cada unidad, generalmente, donde hay varios menús, siempre se ofrece uno, en esos viernes, se ofrece uno sin carne, naturalmente. Es el sentir mayoritario del pueblo español. Y donde hay un solo menú, no pasa nada porque no haya carne ese día. Si comer carne todos los días tampoco es bueno, pues ¿por qué no hacer que el día que no comemos carne sea el viernes? Luego tiene perfectamente lógica, es más, considero que sería normal que fuera incluso obligado. Y los actos litúrgicos, sí que se realizan actos litúrgicos en las unidades. Yo no sé cuál es la pregunta, lo hemos dicho antes. Está protegido por una orden ministerial y por la Constitución. Tranquilo, no se altere con nosotros, sino con la señora Cantero, que es la que ha realizado las preguntas. No mato al mensajero. Por cierto, no sé si la señora Cantero sabe esto, que quiero que nos aclare. Vea esta imagen de la repatriación de los restos mortales de Javier Montojo, capitán, como sabe usted, de fragata, fallecido en la Antártida. Fueron recibidos con la muerte no excepcional. Señor Navarro, ¿por qué se hace esto? ¿Por qué se recogen o repatrian los restos mortales con este himno? Mi más sentido pésame a los familiares del capitán de fragata Montojo. Descanse en paz. Es lo propio, esto es lo propio. Es un militar fallecido en acto de servicio. Es la canción de homenaje a los caídos por España. Tiene un contenido religioso, es una tradición cercana porque data de 1981 solamente, y es lo que procede en estos casos. Es una tradición reflejada y respetada y dentro de la orden ministerial, Constitución, tradiciones, y no tiene ninguna problemática. Bruno Navarro, muchísimas gracias y muy buenas noches. Buenas noches.